Buenas noches a todos los participantes de esta magnífica tertulia 55 de Salcedo. Un grupo maravilloso y hoy estamos sumamente, más orgullosos todavía. Es la primera vez que me han dado la oportunidad de ser maestro de ceremonia y tenía que ser que el Super Tony esté hablando de deporte en esta hora y algo. Saludos a los que por primera vez están con nosotros, como es un señor que hace más de 50 años que yo no lo veo, Faley de Luna, a quien lo vi jugar béisbol ahí en el play de Tilo, Puerto Real. Eso hace muchos años, señores. Y también tenemos aquí también en esta noche dos hombres más que hicieron historia y que su historia está escrita no tan solo en la ciudad, sino en la provincia, hoy Hermanas Mirabal, como es el Fleco González, un gran ex jugador de béisbol y de softball, molinete, pero lo conocimos más en béisbol, que fue en los años jóvenes, que él jugó primera base y tercera. Por primera vez vi al Fleco jugar tercera base en Jodeagua, y con esa estatura que siempre ha tenido de más de 6'3", como 6'3" o 6'4", ¿verdad? Pues lo mudaron cuando jugó siendo el primera base con las Estrellas de Bobo Rivas, pues permaneció todo el tiempo en primera base. Y fue la primera vez que yo vi un primera base a parar en esa posición con un guante regular. Nunca lo vi con un guante de... ¿Te acuerdas, Fleco? Con un guante de primera, no fue con su guante que él usaba siempre para fildear. Y también tenemos esta noche a un gran ex lanzador, selección por muchos años en la República Dominicana, oriundo de Conuco, primo con muchas familias y hermano de Rosy, y me refiero a Alfredo José Mena Pantaleón, lanzador zurdo, que fue un orgullo para nosotros verlo lanzar, porque a pesar de su juventud en esa época del año 1971, ver a Alfredo en el box era como ver un hombre ya veterano, con apenas un año de jugar béisbol amateur. Así que Alfredo y el Fleco, buenas noches, al igual que Faley. Buenas noches, y para nosotros es un orgullo que ustedes estén. Tenemos buenas también... noches, Tony. Buenas noches, Tony. Buenas noches. Buenas noches. El chofe también. El chofe Ángel Escaño, Gómez Escaño, oriundo de Ojo de Agua, y que jugó mucho béisbol en todos esos campos, ¿no? Que en esos tiempos habían terrenos no apropiados para jugar béisbol, como lo hay ahora, que hay estadio, ¿no? Yo recuerdo, y el Fleco y el chofe y los muchachos me van a corresponder, que habían playcitos que a veces tenían buen infield, pero el outfield era un desastre, y muchas veces al revés. Y eran play pequeños, porque lamentablemente eran otro sistema, ¿no? Con nosotros tenemos a un gran atleta, un ex atleta como es Franklin Taveras, el doctor, quien en Salcedo pues nos representó en muchas ocasiones fuera de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Franklin Taveras, gran corredor y también un gran médico que reside en Santiago de los Caballeros. Así que buenas noches a todo eso que he mencionado. Otro que nos hizo historia en el box, en el montículo, fue nuestro gran amigo hermano Martín Rivas, que en el año 1975 fue firmado para un equipo de béisbol de la Major League. Martín Rivas, que hizo historia a su edad, y con apenas 14 o 15 años, tiró unos hitters en Nagua al equipo de Samaná. Y yo recuerdo ese partido como ahora. Señores, yo decía en la otra entrevista que le hiciéramos a Martín, que Marto con 14 años, pero era el más alto, con 6'2", de todos esos peloteros. Y él podía ser el hijo más chiquito de todos esos peloteros.
que habían en Salcedo y del cual él perteneció a ese equipo de muchos veteranos. Señores, en esos años, Salcedo era un bastión en deporte, no tan solo en béisbol amateur, pero también en atletismo. Franklin más tarde me vas a hablar de eso que le vamos a preguntar, Franklin Taveras. También éramos Salcedo era un pueblecito pequeño, pero era un matatán en voleibol, señores y señores. Yo creo que en el nordeste todos estaban por detrás de Salcedo en voleibol. Teníamos, de hecho, Martín Rivas, cuando comenzó a jugar béisbol, ya juvenil, pues también jugaba voleibol con todos esos veteranos, donde teníamos los mejores voleibolistas de esa época en todo el nordeste. Y de hecho fue muchas victorias que tuvo Salcedo en San Francisco de Macorís, en Nagua, en Samaná y todas esas ciudades aledañas, ¿no? En Moca, La Vega, porque éramos sin igual en todos esos pueblos. Hablar de Memén como un gran quiliador a pesar de su altura, pero era el muchacho que más brincaba cada vez que iba a bajar la bola, como decimos, a quiliarla. Memén era un gran voleibolista, al igual que Francisco Bloise, mi hermano que vive en Tampa, se me olvida el nombre, se lo digo ahorita. Y otro que está en la tertulia y que yo le dije, le escribí, tú no puedes faltar porque fue una superestrella, Paisano en voleibol. Paisano que junto a Martín era de lo más alto, al igual que Francisco Bloise, era de lo más alto. Pero señores, hablando de atletas de Salcedo, Salcedo tiene en un atleta que le voy a mencionar una historia muy grande, porque ese jugador oriundo de Tenares y que siempre jugó en Salcedo, y me refiero al difunto William Gilbert, fue una superestrella. Y William no tan solo era una superestrella en béisbol, fue selección año tras año en voleibol, softball y basquetbol y en tenis de mesa. Señores, ese señor era una superestrella, que en paz descanse, pero él, como era su deporte favorito, nunca fue porque siempre coincidían en todos los meses esos deportes, pero él siempre se quedaba haciendo selección de béisbol. Y vuelvo y repito, desde el año 1970 hasta retirarse en el 80 y pico, pues William Gilbert pues, fue selección nuestro. Y por eso nosotros lo recordamos con mucho pesar, a pesar de su muerte, porque fue una tremenda persona. Y un tercera base, cuarto y quinto bate de alta alcurnia. Hay un pelotero que el Fleco conoció muy bien, al igual que Alfredo Mena, que para mí ha sido el pelotero que ha llegado más alto en cuanto al béisbol amateur nos referimos, en béisbol amateur, y fue al chiquito, al pequeño, que apenas medía quizás 5'4" o 5'5", Tono Almanzar de Jayabo. Tono Almanzar, cuando acabó con las estrellas de Bobo Rivas en Santiago, la policía lo seleccionó y se lo llevó para jugar béisbol. Y Antonio Almanzar duró 10 años jugando selección a nivel del país y fue muchos países que visitó, siendo tercer bate, right y center field, que era excelente. Antonio Almanzar, mejor conocido como Tono, una superestrella. Hace como 10 años nos vimos en Jayabo. En uno de mis viajes yo supe que él estaba ahí y fui a saludarlo. Antonio Almanzar, una de nuestras glorias, y no sé si ha sido exaltado al pabellón de la fama del país, pero debe ser exaltado. Vuelvo y repito, fue un bateador sobre 300, un bateador que no había huecos para él batearle a los derechos y a los zurdos. Era un bateador tercer bate, señores, de una selección de nuestro país en esos años, que tuvimos un béisbol de alta alcurnia,
Cuando se hablaba de béisbol amateur de la República Dominicana, señores, había que persinarse, como decimos nosotros, porque la República Dominicana en béisbol fue tremendo. Otro que nosotros recordamos, y qué pena que no pudo estar con nosotros esta noche, es el mejor receptor que hemos tenido en el béisbol amateur de la provincia y de la ciudad de Salcedo. Me refiero a Macoby Liriano. Macoby era una superestrella. Cuando Macoby se fue en el año 1973-74 para Puerto Rico, nació otra estrella en el béisbol amateur como receptor, y me refiero a la inolvidable Maelo Ismael Rivas, en paz descanse, que fue una estrella con el Mascotín. Buenas noches a Asunción, a Rolando, que no. Buenas noches, Juan Dés. ¿Me escuchan, Juan Dés? ¿Tú me escuchas, Juan Dés? ¿Me escucha? Juan, ¿me escucha? A todos, buenas noches. Un placer, Tony, que estén con nosotros. Es una grabación, Tony. Es una grabación. Okay. Entonces, le estaba diciendo que Salcedo, que era una ciudad y sigue siendo una ciudad pequeña, pero en deporte fuimos muy grandes. Esta noche debió estar con nosotros la mejor atleta que hemos tenido, no tan solo en Salcedo, sino en el país. Me refiero a Carmen Reynoso, mejor conocida como la hija de Don Lalao, en paz descanse. Fue una superestrella, Carmen, que nos representó en muchos países, y Carmen se ganó muchas, pero muchas medallas en 400 y 800 metros. Era una gacela. Y así por el estilo. Nosotros como provincia, pues fuimos una provincia de primer orden en muchos deportes. Hasta boxeadores tuvimos ganadores en los Juegos del Nordeste. Boxeadores que ese fue uno de los deportes que menos practicamos en esa época. Sin embargo, eran muchachos que cuando nos representaban a Salcedo o la provincia de Salcedo en esa época, pues eran ganadores. Yo recuerdo a Samaná, en Samaná, y usted se recuerda el espectáculo que dio Moncho. ¿Usted se recuerda? De Moncho, ¿qué apellido de Moncho? Me acuerdo del apellido, Moncho, boxeador. Que Moncho lo que más pesaba quizá eran unas 160 libras. Y en Samaná, Moncho el perro, correcto. Pero cuando Moncho vio un boxeador de casi 250 libras, dijo, yo voy a pelear con esos, son locos. Y se bajó del ring. Y no peleó Moncho el perro, mejor conocido, nuestro gran amigo Moncho. Pero hablar de deporte en nuestra ciudad de Salcedo, siendo, vuelvo y repito, una de las ciudades más pequeñas del país, y sigue siendo, nosotros éramos un bastión. En softball, pues también hicimos historia. Saludo para Faley, que lo vi jugando. A Faley lo vi jugar yo chiquito, yo jovencito, ahí frente a Tilo Portorreal, y tenía fuerza, al igual que el chofer que llegó ahí, lo vi jugar jovencito. Y ahí fue la primera vez que yo vi jugar al Fleco, Ciorestó con Conuco. Y yo recuerdo Fleco, no sé si Fleco me está escuchando, que ahí lanzó por primera vez vimos lanzar a este muchacho de ahí cerca de la bomba, lanzador derecho blanco, hijo de Saba, Héctor Saba. El turco. El turco, que tenía una recta a 1000, el turco, y jugó muy poco, lanzó muy poco, siendo bastante joven, ¿no? Y con unas condiciones extraordinarias. Así que a todos ustedes, pues muchísimas gracias por escucharnos la invitación. Y yo quiero comenzar a hacerle algunas preguntas a los muchachos, ex atletas que están con nosotros. Así que vamos a prenderle el micrófono a Rolando Rivas primero. Che, ¿me escucha? Che, ¿me está escuchando?
él lo tiene que prender el micrófono. Tony, cada individuo al que tú llames debe encender su propio micrófono. Ah, Che ok. solo tiene opción para apagárnoslos a todos. Gracias, mi amor. Siempre. Ahí está Darío Rivas. Saludos para Daro. Vamos a hacerle algunas preguntas a Rolando, que lo veo ahí al lado de Saludos, Chuna. Tony. Saludos, Tony. Gracias, A ti Daro. y a todos los que dictan y orgullosamente me premian en esta bella al permitirme poder reencontrarme con ellos por tu vía. Correcto, gracias, Daro. La primera pregunta que le vamos a hacer a Rolando Rivas. Rolo, ¿en qué año te firmaron y quién te firmó a ti para el béisbol profesional? ¿No me escuchó? Chuna, debes abrir tu micrófono para que Rolando pueda contestar, por favor. Correcto. Chuna. Darío, dile a Chuna que... pero que tú no estás en la casa. Que prenda el micrófono de ella para que Rolando me pueda contestar. Mientras tanto, entonces, vamos a hacerle una pregunta cuando ya Rolando esté ready, ¿no? A El Fleco González. ¿En qué año comenzaste a jugar béisbol amateur, González? Aquí está Rolando. Ah, bueno, por fin. Qué bueno. All right. ¿Habla? No sé si él escuchó la pregunta, Chuna. Gracias, Chuna. Tony, repítale la pregunta, por favor, para que él te conteste. ¿Cómo no? Él la oyó, la pregunta. Yo oí la pregunta, Tony. Dale. Yo firmé 19 de noviembre de 1960. Ya Danilo, a las 3 de la tarde. Ya Danilo, tu hermano, ya había firmado, ¿no? Sí, ya tenía unos 3 años. ¿En qué organización de los Estados Unidos te firmó? A mí me firmó Frank Genovese para los Gigantes de San Francisco. Ok. 300 pesos. Dólares. Un guante y una sudadera. ¿Pero eran dólares? Dólares. Igualito que el peso. Igualito que el peso en esa época. En esa época, ok. Rolo, después que te firman, vas a clase A con el equipo de San Francisco. ¿Quién estaban en esos equipos de clase A hispano y que fueron famosos después? Bueno, ese año fue en 1961. Estaba Dick Dix, que jugó Grandes Ligas, José Cardenal, también Grandes Ligas. José Calero, puertorriqueño. Sí. Bobby Chance. Hay muchos. Hay Luis Peñarbel, también de Venezuela. Hay muchos más que no recuerdo. Sí. No. Ese año no estaba Cepeda conmigo. Yo le estoy hablando de los que estaban conmigo en el Paso. En Liga Menor. En Liga Menor. Porque ya eso estaban en Grandes Ligas, Orlando Cepeda y Willie Mays. Sí. Y Marichal. En Grandes Ligas y nosotros íbamos a verlo vestirse a ellos en los entrenamientos. Otra pregunta, Rolo. Después que tú vas a clase A, yo me imagino que eran solamente AAA que jugaban el béisbol dominicano. No, Tony. Dímelo. El primer año yo firmé para Rookie League y en los entrenamientos me subí en la liga, jugué en El Paso, Texas. Gané 9 juegos y perdí 2. Wow. Qué bien. ¿Y en qué año comienzas a jugar con los Leones del Escogido en la República Dominicana? A los 2 días. A los 2 días de haber firmado, yo firmé 19 de noviembre y el 21 abrí mi primer juego contra las Estrellas. Lo llevaba blanqueando hasta el 7º inning. Wow. Rolo. Eso me valió para hacer un pitcher con el Escogido.
Hay una historia tuya que muy poca gente lo sabe. Y es que en el año 1965, cuando estábamos en plena guerra y la temporada fue muy corta y solamente se jugó con los nativos, yo recuerdo que tú tiraste un no-hitter. No-hitter. Correcto. Ese fue el año que yo me encuentro mejor, Tony. Porque tenía uno que caminar en la capital, ya tú sabes, con alambrada por aquí, alambrada por allí. Una vez, llegando de tirar 9-0 en San Pedro de Macorís, me dejaron en las Américas, esquina Venezuela. Y cuando pedí un taxi, un carro de concho, me lo tiraron arriba y tuve que tirarme de ahí a pie hasta la puerta del dique. ¡Wow! ¿Tú entiendes? Ave Eso María. mucha gente no lo sabe. Acabando de tirar 9-0. La guagua me dejó ahí en las Américas, esquina Venezuela. Y de ahí caminé más de 15 cuadras para llegar a la casa de Danilo. Ave María. Ahí sí. Como cambian los tiempos, caballeros. Porque imagínate tú. Ahora, Rolando. Tony, me valió eso, que gané 9 juegos y perdí 1. Y el que perdí, lo perdí contra Danilo. Increíble con tu hermano. Danilo, que era una superestrella del box. 3-2. Sí. Tú sabes que Dani era, aparte de un buen lanzador, era tremendo bateador. Sí. Muy poca gente sabe eso, que fue utilizado por los Leones del Escogido en el right field, y muchas veces dirigentes americanos, norteamericanos, que eran los que iban allá en esa época a dirigir, pues muchas veces lo sacaban de bateador emergente. Y Danilo era lanzador zurdo, pero bateaba a las derechas. Tremendo bateador. Bateaba la de ahí y corría mucho también. Era un avión. Tú sabes que en el año 1992, cuando yo residía en Nueva York, pues yo, por un puertorriqueño, yo formé un equipo de Salcedo solamente para ir a New Jersey a jugar béisbol. Era un béisbol, no amateur, pero más fuerte que juvenil. Y de hecho, pues ahí jugó Juan D., que está ahí esta noche con nosotros. Y ahí jugaron mucha gente, era de Salcedo nada más. Teníamos como 13 jugadores, pero solamente yo utilizaba a la gente de Salcedo. Porque toda la semana yo invitaba a Danilo, pues él vivía en el Bronx, y Danilo siempre estaba en mi casa los sábados, porque en ese tiempo de boxeo veíamos en mi casa un televisor grande que yo tenía, y yo llamaba a Dani, Dani, ven esta noche, o ven mañana, para que veamos el boxeo. En uno de esos viajes que fue a mi casa, visita, yo le dije a Danilo, yo quiero que tú juegues conmigo en el equipo que tengo, porque él sabía de eso, ya yo le había dicho. Me dice, Tony, pero yo tengo más de muchísimos años que no juego. El bate se me manda, amigo. Danilo, lo tuyo es natural. Pues lo convencí, y ese domingo pues me lo llevé para New Jersey. Yo lo puse de quinto bate y bateador designado. Entonces, después que yo lo tenía en mi line-up, fue y se lo dije. Y me dice, no, Tony, pero yo no bateo. Yo tengo que... Digo, Danilo, lo suyo es natural. Pues quiero que sepan, señores, que en el segundo inning que le tocó batear con 2 gente en base, Danilo por poco la saca de línea entre right center field, la pegó a la pared. Y por ya es un hombre sin ejercicio, pues pudo llegar a segunda gateando. Señores, era un bateador, Danilo Rivas era un bateadorazo. Sí. Que, bueno, aparte de ser un gran lanzador y una gran persona, que en paz descanse nuestro gran Danilo Rivas, sin lugar a duda. Tony, dale, Chuna. Que a mí ella no me va a dar lico. Aquí me enganché mi gorra del Escogido. Mucha velocidad por su estatura y unas zancadas largas. El fleco era tremendo, primera base en la inicial.
Buenas noches, Fleco. Buenas noches, Fleco, no te veo. Velo aquí. Ahí está. Ya, Juan. Fleco, enciende el micrófono. Sí, Fleco, enciende el micrófono, ¿me escucha? Bueno, Tony, ahora mejor. Correcto, perfecto. Te hice la pregunta y te la voy a repetir. ¿En qué año comenzaste tú a jugar béisbol amateur? Porque yo dije ahorita que la primera vez que yo te vi jugar fue en Ojo de Agua, tercera base. Y tú jugabas campo corto también con Conuco. Y donde Héctor Saba lanzó por ustedes, y lo vi ahí en el play de Tilo Portorreal, ahí en Ojo de Agua. ¿En qué año tú comenzaste a jugar béisbol amateur? Ya, bueno, béisbol fuerte. Comenzamos en realidad en los años 60 y algo a jugar, ya 63, 64, 65 a jugar juvenil. Luego en el 60 y... Debe de arreglar la cámara, no se le ve la cabeza. Debe de arreglar la cámara, no se le ve la cabeza. Ahí sí. Ahí sí. En el 67, 68, cuando ingresamos ya al liceo, bueno, ya habíamos comenzado a jugar amateur, ahí nos involucramos con los Rivas, Darío y todos los muchachos de Salcedo. Sí. Luego pasamos a Tenares, al equipo Premier, donde era dirigido por Rafael Escaño, me parece, y después Porfirio Sosa. Luego pasamos a jugar con Bobo Rivas. Además de eso, que todos los años, pues, que venía la selección de Salcedo, pues yo era refuerzo, entonces, de la selección para la eliminatoria. Correcto. Ahí vinieron los juegos, los primeros juegos del Nordeste, donde tuvimos Correcto. una participación activa y muy buena. Vinieron los segundos juegos del Nordeste, donde ahí Martín, como tú dices, tiró aquel no-hitter. Y hay una anécdota que Rolando la sabe porque era el manager de unos pescados que nos dieron, y eso en la noche todo el mundo era haciendo fila ya los sanitarios estaban llenos todos. Nosotros no impuestos a comer pescado, y yo creo que era con coco, pero tuvimos una participación muy buena allá en Agua. Bueno, que ahí fue que Martín tiró el no-hitter, Alfredo José también tuvo una actuación muy buena, todo. Estábamos ahí representando a la provincia, hicimos tremendo papel. Una de las cosas que a mí más me gustó de esos Juegos del Nordeste, segundo juego, Salcedo, lo que tenemos como río es a Juana Núñez, y aquí con un coseno. Y Agua Fría, también. Agua Fría, correcto, sí, pero ya, o sea, lo más caudaloso. Sí. Entonces, nosotros en esa competencia de natación fuimos campeones, Salcedo fue campeón. Con el inmortal Santiago Disla. Correcto. Que ganó era medalla de oro. Pero ya estaba muy gordo y retirado, pero tenía sus habilidades y sabía yo recuerdo eso. manejarse en la piscina. ¿Quién me habló? Martín, ¿me oigo yo? Sí. Pues yo quisiera decir algo antes que el Fleco termine de la anécdota. Ahí ganamos en primer lugar en natación, imagínate. Luego de ahí pasamos fuimos a un nacional a la capital, donde Martín tuvo tremenda actuación, rompiendo bate con esa bola cruzada al ejército, creo que fue. Sí, frente a Cruz, lanzador, que ese mismo año firmaron a Cruz y que duró muchos años en Grandes Ligas.
Correcto, correcto. Entonces, de ahí yo en el 70, eso fue en el 74. Correcto. Entonces, la actuación que yo tuve también en esos juegos fue en el 75, yo viajo a Baní. Y allá yo me puse a jugar softball de una vez porque me mandaron para Baní para eso, para que jugara softball, jugar en el Banco Agrícola. Y Sí. inmediatamente yo llegué, pues el equipo de Baní que había participado, pues de una vez, como yo di tantos palos, me reconocieron y me dijeron, ah, pero tú eres la primera base de Salcedo. Tú tienes que venir a jugar para acá. Y yo tuve que venir a buscar una carta a la Asociación de Béisbol para poder jugar allá en Baní. En Baní, sí. Allá jugamos béisbol con todos los equipos de Baní, jugamos con Baní, un equipo, una sucursal más rica, jugamos con el Llano, jugamos con Sombrero, con todos los campos. Yo tenía un uniforme de todos esos campos y de la provincia de Baní. Entonces, ahí continuamos jugando béisbol y softball. Entonces, como yo me destaqué mucho en softball, tirando afueteado y luego Molinete. entonces yo le gané a los Astro Boys con el equipo de Baní, le gané 2 juegos y de ahí entonces tuve que dedicarme más a softball que a béisbol. Entonces ya el cubano Isaac Lee me manda a buscar con Luis Pimentel. Ahí ya yo tenía que jugar con ellos los martes y los jueves. Pero te pagaban, sí, Fleco, ¿no? Claro que sí, nos pagaban casi igual que lo que yo ganaba en el banco. Entonces, de ahí pues tuvimos una participación en los juegos, segundos Juegos Nacionales del Norte nacionales. Sí. Fueron en el 77. Ahí yo estaba reforzando a San Cristóbal. Gané unos juegos y ganamos, creo que se fue bronce, plata o bronce, una de esas. Luego continuamos jugando con los Astro Boys de Toshiba. Vino la serie de renacimiento del softball Molinete, donde tuvimos muchas series internacionales. Venía de Miami Panchón Herrera, equipo de toda Latinoamérica venían a jugar con el mejor equipo, que era los Astro Boys de Toshiba en esa época. Y ahí teníamos un estado de picheo que entonces yo tiraba durísimo y cada vez que se le controlaba un pitcher decía el cubano, óyeme, pero ¿y por qué el andamio? Como me pusieron allá, el andamio. El andamio. El andamio. A veces que pichar, abrir juego y relevar y cosas. Tuvimos participar, ya ganamos en 2 o 3 años el jugador premio Juan Pablo Duarte en softball Molinete. Ahí vino aquel famoso pitcher que jugaba con cuatro jugadores. Sí. Que era Finlay. Que fue famoso. Ese tipo ganó, tiró como el 900 no-hitter y cosas. Entonces ahí pues yo no piché, pero jugué tercera y yo me ponchó 2 veces, óyeme, porque ese tipo si le daban foul había que aplaudir. Fleco, y te llegaste a enfrentar con Tono Almaza, que fue también tremendo molinete, bateador. Sí, Tono, tú jugabas con los Astro Boys, Tono después jugó con los Astro Boys, pero nosotros teníamos una serie con Manicero, con el equipo de Santiago,
donde estaba Rolling Fermín, donde estaba José Armando, que eso era un matatán también. Sí. Y luego entonces ya en el 81 regresamos aquí a San Francisco de Macorís. Aquí nos enfrentamos con el equipo, la selección nacional que vino para unos Juegos Centroamericanos, Panamericanos de México, donde yo le gané 4-2, me dieron 2 jonrones de primer inning y ahí pasó el parlay, ganamos 4-2. Esa historia, con Sánchez, pues eran una Macorís y Conuco, es una guerra que había con el equipo de Sánchez, que era el equipo que había con todo. Y entonces cuando nos ganaban a nosotros o nosotros le ganamos, pues en para los Juegos Nacionales, pues yo fui con ellos en un par de ocasiones me seleccionaban para que lo representara todo el norte, y estuvimos ligados al softball molinete. Luego yo me pichaba aquí. Cuando yo llegué me involucré con yo siempre he estado con la organización de Santiago Disla, Juan Mena y yo, Luis Emiliano también. Había un grupito que nosotros éramos los que organizábamos. Y en los juegos, Jorge Luis, que fueron 4 o 5 versiones con 12 disciplinas y 4 comunidades. Juego de Hermana Mirabal, yo fui presidente, estábamos metidos. Yo fui presidente de los 4 veces de los Jorge Luis. Los Cayobaes también estuvimos de lleno metidos. Los juegos del cacao, molinete de la región. O sea que fui tesorero de la Asociación de Softball por 19 años. Monitor de softball, molinete, yo era instructor. O sea que involucrado aquí. Luego en la comunidad hemos estado involucrados, como tú sabes, en todos los movimientos deportivos, sí, eso lo sabemos. En los movimientos de la UNAM, del club, de la escuela, iglesia, junta de vecinos. Aquí tenemos a Rosy Mena, hermana de Alfredo Mena. Sí, una guerrera también. Nuestra hermana Rosy, que la adoramos. Toda esa historia que tú nos has hecho a nosotros ahora mismo, y podía ser más extensa porque cabe la posibilidad. Toda esa historia es válida para que tú seas exaltado al pabellón de la fama del Nordeste, deportivamente hablando. En el 2009. Correcto, eso lo sabemos. Mira, vamos a seguir hablando contigo, pero ahora vamos a dejar el béisbol y el softball un poquito a un lado. Vamos a seguir porque vamos a hablar ahora con el doctor Franklin Taveras, que fue un atleta de grandes ligas, y más luego vamos a seguir conversando con Darío y con Martín de su historia en el béisbol. Pero mientras tanto vamos a hablar con Franklin Taveras. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo le va? Un placer, gracias por la invitación. Se lo merece, doctor. Usted se lo merece porque nos representó también a principios de los 70 en atletismo. Cuéntenos de sus inicios, doctor. Bueno, yo me inicié en 1975. Correcto. Luego de los 12 juegos. Cuando vinieron los 12 juegos se desató un ambiente deportivo. Entonces, así organizadamente, nos iniciamos en febrero más o menos de 1975. Mi propulsor, que en ese entonces era atleta activo, fue Rafael Germán. Pinocho. Rafael Germán Pinocho, yo lo tengo en gloria. Había una eliminatoria infantil juvenil de 12 años hacia abajo en el play del country de todos los colegios y escuelas de Salcedo. En el colegio que yo estudiaba, que era el María Josefa Gómez, el colegio de Doña Luisa, no teníamos un profesor de educación física. Pero yo iba mucho a la cancha a jugar mini basquetbol juvenil,
y vi que estaban marcando la pista y el otro día yo dije, era un viernes, y era la eliminatoria era sábado, y yo dije, mañana voy a correr. Y Pinocho me vio en la mañana y me dijo, ve para allá, para que corra. Y me metimos allá, 75 metros planos. Quedé en segundo lugar e hicimos el equipo. Pero ahí me pasó algo, Tony, que después que teníamos un mes entrenando, que íbamos para la capital, había un compañero que le habían dado 2 vallas, iba a correr 80 metros con vallas. Y una semana antes de ir para la capital, llevó las 2 vallas y le dijo a Castillo, el profesor Castillo, mi gran profesor, mi compadre Castillo, mi sí, compadre. dijo, mire, yo no voy a correr vallas, yo no voy para allá, porque mi papá me dijo que yo me voy a partir el pescuezo con eso, que dejara eso. Y yo no voy. Entonces, Miguel Castillo y el otro profesor, el profesor Brito, José Brito, sí, José Brito, que lo que estábamos entrenando, se reunieron. Y hay una reunión después de un entrenamiento. Y dice Castillo, usted va a correr valla, faltando una semana para la competencia. Pero uno con esa fiebre de ir a la capital, representar a Salcedo, y digo, no hay problema. Yo cojo cosas, me el pescuezo, una gente sin técnicas y cosas. Y saltamos un par de cosas y fui a la capital. Quedé en tercer lugar, en 80 metros con valla. Y después de ahí, muchos juegos juveniles, Salcedo se convirtió en una potencia a nivel nacional del atletismo, porque había una avalancha de atletas. Sí. Menciono compañeros míos, Víctor Liriano, Danilo Vázquez, y muchas femeninas, muchachas Marcelina, también. Rosina Pichardo, Clara Pichardo, Carmen Reynoso. Que ella fue un poquito después, Carmen Reynoso. Tremenda. Almanzar, y un sinnúmero de compañeros que corríamos por nada de caso. Ya ustedes saben cómo era. No habían condiciones, pero nosotros lo hacíamos. Era sin tenis, sin zapatillas y sin nada. Y sin uniforme, no te daban nada, no había ningún motivo, nada económico que lo motivara. Solamente era el deseo de representar nuestra ciudad. Ahora, yo soy un agradecido del deporte, principalmente del atletismo, porque gran parte de mi formación hoy se la debo al deporte, la disciplina que me dio el deporte. Eso lo agradezco al profesor Miguel Castillo. Que era un hombre que había que respetarlo, ¿eh? No podía relajar y que jugar. Castillo te montaba en una guagua en la capital, te va a pasar Salcedo, un carro, porque ese entonces eran carros. Tenía una disciplina tremenda. Entonces esa disciplina me permitió a mí, cuando llegué al equipo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a la UAS, saber respetar el deporte. Y eso me permitió que me becaran en la universidad. Hasta el último día que estuve en la universidad, representamos la UAS, participando en Juegos Nacionales y con la disciplina. Llegó un momento en mi carrera que yo dije, ya, yo no puedo seguir porque estoy estudiando medicina. Cuando llegamos. Entonces me vi en el espejo de las grandes estrellas que estaban en el equipo de la Guaya. Los Maricela Peralta, Cristóbal de León, y un sinnúmero de estrellas, pero que tenían como 25 años estudiando en la UAS y no salía. Entonces yo dije, yo no vine aquí, bueno, tenía 24 años, dije, bueno, yo no vine aquí a ser un gran atleta, yo vine a formarme como profesional para que la universidad no me... Y decidí retirarme en ese entonces, pero es una época bella el deporte de Salcedo. Ahora yo digo que tienen un sinnúmero de instalaciones y usted va y eso es un cementerio vacío totalmente. Ya lo sabe. Y nosotros en tierra dando leña ahí diario, ¿no? Hasta los sábados. Sin nadie nosotros como pueblecito, como yo le digo ahora, pero éramos grandes en cuanto a deporte se refiere. Yo recuerdo, y Darío me va a confirmar, que nosotros teníamos uno de los grandes corredores de 100 metros y gran pelotero, un gran beisbolista. Me refiero a Cateca, Víctor de Jesús, que reside en Puerto Rico. Era 100 que corría. Eso no tenía comparación. Yo vi a Cateca antes de yo ser atleta en el 73. Frente al colegio, frente al ayuntamiento, una eliminatoria de 100 metros. En esa pista, en esa cosa. Y él ganar los 100 metros. Eso fue en 1973, antes de los 12 juegos. Correcto. Y después tuvimos a Liriano en 100 metros, muy bueno. Víctor Liriano. Sí. Víctor Liriano. Víctor Liriano, corredor. En una competencia interna en la universidad, Víctor Liriano se ganó en ese entonces al campeón panamericano de los 200 metros. Oye, eso, sí, yo recuerdo. No, que se quedaron boca arriba. Y dijeron para justificar que era que Víctor estaba mal colocado, porque le tocó el carril 8 adelante.
Y Víctor se abrió y Juan Muller no lo pudo alcanzar más nunca, se lo ganó. Esa es historia, ¿eh? Condiciones de ser un tremendo bateador. Pero bueno, yo recuerdo esa época que te vi jugar a ti en béisbol, como igual que el señor Tejada, Rafael Tejada, que era tremendo campo corto, y después jugó muchos años béisbol amateur en Jayabo con César José Rodríguez, que en paz descanse ya se nos fue César Tejada, Rafael Tejada. Ahora, Daro, yo recuerdo en esos años que uno de los pocos jugadores que escogían equipos que le ganaban a Salcedo, sea Santiago, San Francisco de Macorís, siempre te llevaban a ti como refuerzo, o Antonio no, porque Antonio Almanza ya había salido. Al Fleco lo llegaron a escoger junto contigo y a William Gilbert, que en paz descanse, que fue una superestrella, William Gilbert. Y yo recuerdo esos años. Cuéntame de eso, Daro. Bueno, yo no soy dado, de corazón, lo voy a hacer saber. No soy dado a renumerar las cosas que me han sucedido positivas. Yo quiero que otros reseñen las negativas. Pero no puedo obviar ese gran gesto que tú emprendes, ni ser irrespetuoso ante los demás. 22 años seguidos representando a todo el Cibao, jugando Ciore, con todos los equipos que ganaban desde Dajabón hasta Samaná. Al final siempre ganaba o Moca o Santiago. Y yo estaba ahí para representarlo humildemente con los equipos de la capital. Eso sucedió por 22 años, corrido. Y en 3 ocasiones Dios me permitió tener el privilegio de poder ser preselección del país. No pude llegar a ser selección porque me encontraba con el diablo. Mártires Astacio y Fidel Mejía. Pero para mí significaba un premio poder haber hecho este tipo de cosas. Darío Rivas, señores y señores. Tony, Martín Rivas tiene que ir a una diligencia y él necesita que tú le des el turno ahora, si es posible. ¿Cómo no? Darío, volvamos ahorita para que tú me digas la anécdota. Vuelvo ahorita con Darío otra vez. Pero Martín tiene que ir a la iglesia. Ok. A Martín, que Dios le acompañe y que siga orando para los demás. Eso es un premio no para él, para toda la colectividad. ¿Dónde está Marto? Que no lo veo. Por aquí estoy. Gracias, Tony. Un abrazo y un saludo. Molo. ¿Me estás oyendo? Claro, perfecto. Déjame comenzar diciéndole a todos los amigos, que yo también lo dije ahorita, pero no estaban todos, que Martín para mí fue el más joven en jugar béisbol amateur, con apenas 13 o 14 años, que comenzó como lanzador y que su hermano Rolando, que en 2 años consecutivos pues fue dirigente porque no teníamos estadio, fue después ya, y entonces Rolando escogía a sus jugadores y te escogió a ti 2 veces, donde tú hiciste tremendo trabajo. Y yo recuerdo, no se me olvida ese juego en la capital, Salcedo yendo a unos nacionales, y quien nos lanzó fue este muchacho que en paz descanse, que fue lanzador profesional con los Leones del Escogido. Él era ahí de un campo de... Cruz. Fue de un campo de La Vega ese muchacho, tremendo lanzador. Y ustedes se enfrentaron en el estadio Quisqueya, 7 entradas usted lanzó frente a él, y eso fue descomunal. Es más, ese juego no se ganó, Mulo, no sé si usted se va a recordar, por un mal corrido que tuvo el catcher de Moca, que Rolando lo escogió, y porque Macovi la pegó en los 411, él que estaba en primera, cuando llegó, Macovi podía anotar de pie. Cuando él llegó a tercera base, fue tanto que se salió, que se metió a las piedras del dugout de la izquierda, y él se cayó, y ahí llegó Macovi, fueron out, 1 y 2 en home. Eso nunca se me olvida a mí. ¿Tú te acuerdas, Rolando? ¿Te acuerdas de esa jugada? Y Martín pudo ganar ese partido
Esa era Guira. La Guira, correcto. Guira, que nos sacaron los dos de Juan. Sí, la Guira, sí. Pero Dan Martín pudo ganar ese partido 2 carreras por 1. Yo nunca se me olvida. Cuéntame, Marto, de eso. Bueno, sí. Buenas noches a todos ustedes. En el nombre de Jesús les mando saludos a todos mis hermanos. Y sí, ese juego que me enfrenté a Víctor Cruz, tremendo partido. Tremendo. Donde ya en el último inning Rolando parecía que era mucho para mí, pero gracias a Dios que él me sacó y tuve tremenda actuación. Un beso para mi hermano Rolando, principalmente a todos mis hermanos, que yo los quiero mucho y tengo mucho deseo de verlo. Mulo, eso fue en el 74, de ese gran partido, e inmediatamente en el año 1973 o 74, no, fue que jugamos en los Juegos del Nordeste, que se celebraron en Nagua, donde usted, después de ese gran partido frente a Víctor Cruz, lanzó el no-hitter en Samaná, a la gente de Samaná, que tenían tremendo equipo. Yo recuerdo que estuve ahí viéndolo a usted lanzar, y yo creo que fueron 2 hits que 2 hits. Yo creo que usted ponchó como a 12 gente, como a 12 contrarios en ese partido. ¿Eso se recuerda? Eso no lo recuerdo, pero sí ponché bastante. Con la ayuda de Darío en el show, porque Darío era que me pedía los picheos. Correcto, sí. Y yo recuerdo que su receptor fue Euclide, de ahí de Cholongo, ¿recuerdas, Mulo? Ya lo sabes. Euclide, que hizo tremendo trabajo, yo lo recuerdo como ahora. Tony, quería hacer sobre la anécdota que dijo el Fleco ahorita. Del pescado que nos dieron. Amanecimos todo. En fila. Amanecimos todo, ya tú sabes, haciendo que. Wow. Y ese día, Rolando, el primer inning que yo lancé, yo no tenía fuerza para nada y no tiré mucho strike en el primer inning. Y Rolando cogió y me preparó un jugo de limón. Me preparó un jugo de limón con sal y después de ahí fue historia. Wow. Yo recuerdo que, ahora Mulo, yo le voy a decir algo. Esa curva que usted tenía hacia afuera, usted tenía de todo. Como lanzador, usted tenía de todo. Su recta era una recta que pasaba porque usted sabía ponerla en todas las esquinas. Y ese control que usted poseía era un control de altas alturas, un control tremendo con varias curvas. Imagínate tú. Cómo usted puso loco al equipo de Samaná, yo recuerdo. Fueron muchos los ponches. Yo recuerdo que contra Juan Thomas, el mejor pitcher que tenía la Universidad Autónoma, ya tú sabes. Sí, Juan Thomas, que hizo historia en el béisbol amateur, ese muchacho. Y yo recuerdo eso como ahora. Y Mulo, pues, después lo firman al año siguiente en el 76, 77 fue que lo firmaron. En el 75, ahí los Piratas. Ok, lo firmaron y usted jugó varios años en San Francisco de Macorís. Yo recuerdo cuando Danilo era dirigente de los Arroceros del Nordeste y usted era su relevista número 1. ¿Y a usted no le bateaban? A usted no le bateaban, porque don Danilo Rivas, que en paz descanse, venía para que usted cerrara el partido en el 9º inning, siempre, pues, y ese año, pues, los Arroceros tuvieron tremendo equipo, y usted fue tremendo cerrador con los Arroceros del Nordeste, y que hizo historia. Yo lo recuerdo eso como ahora, amor. Tony. Sí, le doy las gracias. Abrazo para mis hermanos. Míralo ahí. Tony. Dime, Chuna. Ahí fue que Jorgito Burnigal bautizó a Martín como el relevista de luz de los Arroceros del Nordeste. Ok, sí, Burnigal, que en paz descanse, fue tremendo comentarista. Sin dudas, uno de los grandes
en la radio de esos años, muchos años con los Leones del Escogido. Y él comenzó en Ibis Radio junto a Mendy López ahí, como comentarista, ¿no? En San Francisco de Macorís, que en paz descanse. Tuve el placer de conocerlo. Mulo, después usted lanzó muchos años en México, ¿verdad? Cuénteme, Sí. ¿con cuántos equipos usted lanzó en México y que tuvo en esos equipos en México? Yo llegué en el 83 con los Astros de Tamaulipas, o sea, de Tampico. Ahí jugué varios años. Después me cambiaron a los Tigres Capitalinos, donde ahí jugué como 6 años. Y el último año mío fue con los Zaraperos de Saltillo, del 92. Ya cuando tenía un par de años de retiro, volví, llamé y me mandaron a buscar. Y ese fue mi último año. Jugué por todo 7 años menos. Pero lo que la gente no sabe de usted, Mulo, y es que usted nunca se ha retirado. Todavía en Nueva York lo buscan, señores, esto es histórico. Lo buscan, dígame. Esa foto que sale ahí, que salió ahora el día 13, esa foto fue el año pasado, yo pichando en Florida. Todavía en me Miami. llaman para jugar. En Miami. Ya lo sabes. Mulo, pero ¿esa categoría es de la misma edad suya o hay muchachos jóvenes ahí? Bueno, es diferente. Ahí se reúnen más de 200 equipos. Comienza la liga con de 30 y 35 en adelante, después 45 en adelante, después de 50 en adelante. Y así por el estilo. Y yo todavía, gracias al poder de Dios, me ha mantenido, me ha dado la oportunidad de yo seguir sacándole agua a los muchachos jóvenes. Y tú te imaginas a los de mi edad. Ay, misma. Mulo, ¿y las curvas que usted tenía en esas épocas han seguido haciendo el trabajo? Una curva anchísima. Ya lo sabe. No, el sinker mío que es como un blog. Wow. Ese sinker. Mulo, ha sido un placer. Váyase para la iglesia. Usted sabe que lo queremos mucho y hay muchas cosas que decir más. Después lo vamos a tener en otra entrevista, porque ahí sí hay donde escribir. Así que ya usted sabe. Permíteme saludar al Fleco, a Fero, que tengo tanto tiempo que no los veo. Un abrazo muy afectuoso para todos. Y les mando las bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Ya usted sabe, Mulo. Gracias, querido amigo. Bye. Martín, muchas gracias por aceptar. Yo sé que sacaste ese momento de ir a la iglesia para dedicarnos a nosotros. Muy agradecido. Tony, amén. Gracias. Tony, yo quiero que tú me des un minuto para hacerle una pregunta a Rolando. Dale, coge 2. Ok, Rolando, no sé si tú te recuerdas de mí. Yo te voy a poner una fotografía y tú me vas a decir a mí cómo esa persona muy importante en tu vida influyeron en ustedes, en todo, incluyendo a Darío, a Danilo, a la familia Riva completa. Yo lo recuerdo a él como una persona que se trató con mi familia, siempre hablaba con... Bueno, en fin, yo te voy a poner 2 fotos y tú me vas a decir a mí cómo esa gente influyó en tu vida. Esa es la primera. Ay, papá. Don Frank. Mi papá, ese era un caballo. Un caballo era ese, número 1. O sea, influyó de buena manera en ti para que tú llegaras a jugar pelota a ese nivel. Bueno, nosotros veníamos del Conuco, un conuquito que teníamos por ahí detrás de Plaza Loli. De Plaza Loli llegábamos aquí a las 12:30 a ver si encontrábamos de comer.
y no encontrábamos nada y seguíamos derecho para el play. Nunca nos prohibieron ir al play. Al otro día tempranito, coger para el Conuco otra vez. A coger nuestra tarea hasta las 12, menos 5, menos 10. Y de ahí veníamos a la casa a ver si encontrábamos que comer para irnos para el play, que estaba ahí donde está el hospital. Y así fue que nos hicimos profesionales, batallando, vendiendo pan, coconete, que hacían un deshijo. Me llevaba Julio, pero de ahí para el play otra vez. Y esa señora que tú ves en la pantalla ahí, dime algo de ella. Esa es una caballa también, número 1, Juana Rivas. Ay, sí. Ay, sí, mío. Doña Juanita, tremenda persona. Doña Juanita Milón. Ese era el número 1. Jugaba pelota como los hombres también. Y volaba malla. ¿Cómo? Sí, Oye. volaba malla como los hombres. Wow. Muchas gracias, Rolando. Y siempre lo mejor para toda la familia de mi parte. Gracias, gracias. Gracias, Che. Gracias. Una doña con un temple de verdad, verdad. ¿Quién es esa? La gringa. La gringa del mundo. Vamos a continuar. Yo tengo que terminar con Darío Rivas. Daro, ¿me escucha? ¿Me ve? No te veo. Un momento. Sí. Espérate, te voy a recordar algo, Daro. Eso fue en el 1971. Señores, es una anécdota que es jocosa. Las Águilas Ibaeñas, en esos años, pues se invitaba a muchos jugadores que ya los conocían, sus directivos, y lo invitaba a ciertas prácticas con ciertos elementos maestros. Y yo recuerdo que a Darío Rivas lo invitaron. Y Daro, no me recuerdo del campo corto que le estaba dando las prácticas a ustedes. Era un jugador chiquito de Grandes Ligas, que solamente jugaba defensa en Grandes Ligas, porque él, óyeme, no bateaba nada. Tremendo. Entonces, cuando a Darío Rivas le llega el turno, eso fue en el Estadio Cibao, señores, eso fue como en el 71. Cuando Darío Rivas le toca que el señor lo vea, el joven lo vea, todavía estaba joven él, el señor Esto, Darío viene y con su elegancia y su finura, pues apara todos los rolling. Y le dice él a Darío, Rivita, venga acá. La cámara, me dice, ¿la qué? Ok. La cámara está apagada. Ahora sí. Entonces él viene y se le acerca a Darío. Y tú me vas a corroborar, Darío. Y entonces le dice a Darío, Rivita, ya deje de aparar porque usted apara más que yo. Óiganme eso, señores. Un jugador de Grandes Ligas que estaba en las mayores, duró 12 años con su defensa en el campo corto. No me recuerdo el nombre. Él era de Santiago. No, Franklin Tavera. Franklin Tavera no. Él era del Escogido, segunda base, muy bueno. No recuerdo el nombre. Daro, mira a ver si tú te recuerdas. Lo de Franklin fue otro tipo de cosa. Tony Rafael Beliar. No. Beliar era Beliar, pero no Rafael. Pero ven acá. No. Jesús Pepe Fría. Pepe Fría fue. Correcto. Que era del Escogido. Correcto, Pepe Fría fue. Esa noche yo había visitado, yo estaba con las Águilas, que Rolando siempre me llevaba. Pero esa noche me correspondió venir de Santo Domingo con Danilo en la guagua y entonces estaba practicando con los Leones del Escogido cuando estaban cogiendo práctica antes del partido. Y sucedió eso. A mí no... Oye, Tony, yo siempre me acuerdo de eso. Ve por Dios. Yo siempre me recuerdo de eso. Porque eso fue, tú sabes, se corrió a nivel y en Santiago y yo recuerdo que Bullo Stephanie
te relajaba a ti con esa vaina. Rivita, tú coges más que yo. Te decía Bullo Stephanie, que en paz descanse, tremendo cronista deportivo de Santiago, a quien yo le agradecí mucho en la crónica, ¿no? Y eso sucedió. Ahora, Daro, ¿cuál fue el momento de tantos que tú tuviste que más tú recuerdas en el béisbol amateur? Mira, yo quiero agradecerle a mi buen Dios tantas buenas oportunidades. Con 120 libras que pesaba, no era buen bateador. Tuve la suerte de lo que ya decía ahorita, ese privilegio, 22 años seguidos, con todas las selecciones del Cibao, no importaba quién ganara, ahí estaba este humilde siervo. Ese es un gran premio. Y después haber estado en la capital con los mejores jugadores de todo el país reunidos, 120 jugadores para escoger una selección para representar el país, para escoger 20, y el 21 era esta persona. Entonces, bueno, son grandes cosas que no las sabe nadie, las sabe Tony, porque a mí, ni mis hijas saben estas cosas, porque a mí no me gusta rememorar eso, pero eso sucedió. Tú sabes que la pregunta que se hacían todos los fanáticos sobre ti era, pero ven acá, un hombre que no batea y siempre lo ponen de segundo o de primer bate. Lo que pasa es que la gente nada más te ve cuando tú bateas batazos fuertes o batazos continuamente entre dos. Lo que pasa era que tú eras un hombre sumamente inteligente, que además lo que más atraía a los dirigentes era tu rapidez de home a primera. Y otra cosa, cómo tú te tirabas en las bases. Señores, Darío se tiraba 10 pies antes, muchas veces de slide era. Entonces tú eras un maestro tocando, y cuando tú tocabas por tercera o por cualquier lado, tú llegabas a primera. Entonces los dirigentes siempre te ponían de primer bate, y yo recuerdo eso. Ahora, Daro, yo recuerdo en el 1971 béisbol amateur en Salcedo. ¿En qué año te acuerdas? Sí, empecé en el 1965, 24 de abril. 24 de abril, pero fue con la revolución. Cuando la guerra estábamos en Los Limones. Y iba yo a tirar en la mañana y la bandera estaba a medio palo. Si hay muy corre. Y los Moncitos, no hay juego. ¿Quién era tu dirigente? Moncito Rivas. Sí. Wow. Moncito Rivas. Ya yo era el primer año ese mío, pero ya ellos eran veteranos. Fortuna, sí. Paulino, Marino Beato, que eran unos toletes. Viejo Luis, compadre Viejo Luis. El viejo Luis que era famoso allá en Rabo Duro. Yo al viejo Luis lo vi lanzar softball, chata, sí. ahí en el estadio. Pero era no béisbol. Jugaba a segunda base y sobre todo. Sí. Tú sabes que cuando yo hice el espectáculo con los retirados de más de 50 años, pues yo me lo encontré en la calle y le dije que fuera al equipo. Y cuando él le tocó batear, él bateó una sola vez, pero se puso, ¿cómo se llama? Con la mano izquierda arriba del bate, él era derecho. Como cruzado, bate cruzado, el viejo Luis. Sí, pero me dicen que era tremendo bateador. Otro, en esos años, Julio, ¿dónde jugaban ustedes en Salcedo? Que no había estadio en el pueblo, ni play, ni nada de eso. En Jayabo. Jugábamos en Jayabo y allá donde están las oficinas públicas. En un pelado que había ahí grande. Sí, pero eso duró muy poco ahí. Eso duró muy poco. Tú debiste jugar en Alto de Piedra, en el que había un playcito, y en Jayabo sí hubo siempre play. En Jayabo siempre hubo play muy bueno. Pero ahí el de la oficina lo quitaron de una vez. Ahí se jugó nada más media temporada
y se jugó, porque Fulvio era el jefe de la construcción, ingeniero, jefe de la construcción, dijo que jugaran en el cementerio que lo estaban construyendo. Sí, después vinimos al cementerio. Correcto. Donde ahí se jugó casi un año, o más, o se jugaron 2 temporadas, yo recuerdo. Y qué pena que Salcedo, con ese gran talento, no tenía un play. Eran playcitos por meses nada más que había en esa época. Tony, tú con la Liga del Cine en la capital. Correcto, después te fuiste por la capital, correcto. Yo recuerdo que tú llegabas con unos uniformes. Sí, tú llegabas con uno. Con los hermanos Guerrero. Sí. Ramón Guerrero. Yo recuerdo que tú llegabas con esos uniformes y todo el mundo se te quedaba mirando, porque imagínate, allá en Salcedo lo que habían era uniforme de 2 cheles. Y tú siempre... La Teresita. Correcto, ay, sí. 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 Tú sabes, Con la farmacia Baez. yo primero fue con la farmacia Baez, que era cuando juvenil. Sí. Era el mejor equipo juvenil que había en el país entero. Pero yo recuerdo, Julito, que muchos dirigentes allá en Salcedo te usaban como segunda base también. Sí, yo maleaba. Sí, y yo recuerdo tu estilo, que era te abajaba, entonces era difícil que te pasaran un strike. Imagínate tú. Tan pequeño y entonces abajadito, pero todo, fuiste un gran lanzador. Yo recuerdo, yo te vi lanzar muchos juegos en Jayabo, en el play viejo de Jayabo. Sí. Te vi lanzar muchos partidos de béisbol, sin duda. Y también, cuando tú tenías ya cierta edad, cuando tú jugabas con las estrellas de Bobo Rivas, pues fuiste relevista de Alfredo, relevista de todos esos muchachos. Se nos fue Alfredo, Che. Sí, Alfredo no está aquí. Caramba, es una estrella. Vamos a saludar a Juan Eligio, que se apareció de ahí. Juan Eligio es neoyorquino ya. ¿Quién más se nos queda ahí para yo entrevistarlo? ¿Quién más? Che. Chofe, Tony, estaba por ahí. ¿Dónde está el Chofe? Y Juan D. Juan D está por ahí todavía, ¿ves? ¿Y el Chofe está? Juan D está ahí, el Chofe no lo veo. Ok, vamos a buscar a Juan, que no lo veo, Juan D. Vámonos con el pequeño de la familia. Bueno, Mulo. Vamos a hablar con Juan D. Enrique, ¿qué tal? Enrique siempre con su trago de agua. Juan D no lo veo. De agua, de jugo de uva. Juan D. Juan D está. No lo veo, Juan D. Sí. Mulo. Juan D. Tío, prende el micrófono. Juan D, el micrófono, Juan D. Juan D, ¿me escucha ahora? Sí, yo lo escucho, Mulo. Ok. Mulo, yo lo recuerdo a usted jugando béisbol amateur, bien joven también, jovencito, segunda y todo. Pero si mal no recuerdo, y usted me lo va a confirmar, antes de usted jugar béisbol con el Monte Carlo, en Salcedo, donde estaban todos sus hermanos, Darío, Julito, el difunto Ismael, jugando. Usted llegó a jugar béisbol fuerte, muy fuerte en Tenares, con la farmacia Lourdes, que era un equipo ahí fue que usted comenzó jugando juvenil fuerte, que era muy fuerte. Cuéntame de esos tiempos. Sí, con la farmacia Lourdes. Yo jugué un tiempo ahí, sí. Ahí usted jugó campo corto y el hijo del dueño del equipo era segunda base. Luis Nelson, sí. Luis Nelson, que vive en Nueva York hace muchos años. Sí. Doña Marina me iba a buscar allá a mi casa. Me llevaba para allá, para su casa. Y sí.
a entrenar y al otro día jugar. Mulo, cuando usted sale de la farmacia Lourdes, pues usted entra a jugar con el Monte Carlo, segunda base, y se orestó cuando Darío no estaba. Cuénteme de esos inicios con el Monte Carlo en esos años. No, Darío estaba ahí. Sí, pero Darío segunda. Pero recuerde que Darío llegaba tarde de la gallera. Ya, yo me acuerdo de esa vaina como ahora. Bueno, pero después Darío jugaba hacia Oreto y me movían para la segunda. Correcto. Sí, Darío era el maestro mío. No, obviamente, pero en segunda fue que usted más juegos jugó amateur, por eso, precisamente, por eso. Sí, por Darío. Era el titular, Daro. Era el titular. Sí. Mulo, ¿en qué año lo firman a usted? 83, 84, por ahí. Los Piratas del Pittsburgh. Los Yankees fue. Los Yankees de Nueva York, sí. Correcto. En ese tiempo se viajaba a los Estados Unidos, es cuando usted viaja, y dura 2 temporadas en Liga Menor y con los Yankees, ¿no? Entonces, Mulo, usted se queda en Nueva York. Usted se queda en Nueva York y practicaba béisbol. Y por eso yo dije ahorita que usted fue también mi campo corto en el equipo que teníamos allá en Manhattan, en el Bronx, que íbamos a jugar a New Jersey. ¿Usted se recuerda de esos años? Sí, porque también había de los relief, había una liga aquí en Nueva York y jugábamos en la 107 y en el play de la 107 y Manhattan Avenue. Sí. Y íbamos también a Santo Domingo, hacían viajes a Santo Domingo de los profesionales, jugábamos allá con profesionales de allá también. Íbamos a San Pedro, a todos los pueblos de allá de Santo Domingo. Correcto. Mulo, pero de sus hijos nadie ha seguido. Usted tiene 2 varones, ¿no? 2 varones, ¿no? No juegan béisbol, tan chamaquito todavía. No. No quisieron jugar, ¿no? A mí me gustaría preguntarle algo a Juan de. Dale, Minga. Dime. ¿Qué significó para ti, Juan de Jesús, tener un peso tan pesado, una carga tan pesada, siendo tú el menor de la familia, con tantos profesionales en la materia y con una carrera tan productiva y con tantas expectativas, ya diríamos, en el campo del béisbol profesional, siendo tú el menor y teniendo tantos hermanos mayores que hicieron tan buen trabajo en el área? ¿Qué significó para ti ese peso? Bueno, significó mucho para mí, un orgullo para mí. Aunque yo no llegué, pero todo el mundo no tenemos la suerte de jugar Grandes Ligas, pero un orgullo para mí, todos mis hermanos, que se destacaran tanto en el béisbol. ¿Llegaste a sentir como que tenías mucha responsabilidad, muchas expectativas de los demás hacia ti, porque venías de una familia con una trayectoria tan fuerte como la de los Ceibas? No, yo solo me enfocaba en mi béisbol y no pude llegar, pero todo no, como dije anteriormente, todo no podemos llegar a Grandes Ligas. Correcto. Okay. Gracias. Sí. Mulo, ya usted no juega softball allá en Nueva York. Ya no. Especialmente para mí ha sido un placer compartir con todos ustedes esta noche, mis hermanos de la tertulia. Y qué bueno. Ojalá que esto se haga más a menudo, porque esto hay mucha tela por donde cortar. Ojalá que la próxima vez podamos, Franklin, poder ayudarnos a traer a la tertulia muchos ex atletas que no tuvieron hoy, como Liriano, que Liriano vive en Puerto Rico y sería fácil que él entrara, como otras. ¿Cómo se llamaba, Franklin, esta muchacha que tiraba fuerte de ahí, del barrio tuyo? Cándida. No, Carmen.
Carmen, que tiraba bala. Sí. Correcto. Que tiraba bala. Más nunca he vuelto a verla. Y así muchos atletas que nos sirven de orgullo de nosotros ser salcedenses de pura cepa. Así que, muchachos, se lo agradezco y buenas noches. Vamos a seguir ahora